En las brumas de la antigüedad, cuando los imperios se alzaban como colosos y las dinastías escribían su destino con sangre y conquista, emergió una figura enigmática cuyo nombre apenas susurraban los cronistas: Abdías. Este visionario, cuyo testimonio profético constituye el más breve de los escritos sagrados, portaba en su ser una revelación que estremecería los cimientos de la geopolítica ancestral. Su mensaje, condensado en versos que cortaban como espadas de doble filo, desentrañaba el enigma de Edom, aquella civilización que se creía indestructible tras sus murallas de piedra rojiza. Pero la visión de Abdías trascendía la mera predicción de calamidad nacional. Era un espejo cósmico que reflejaba las verdades eternas sobre la soberbia, la retribución divina y el inexorable cumplimiento de la justicia celestial. Mientras los vientos del desierto acariciaban las cumbres escarpadas de Seir, donde los descendientes de Esaú habían forjado su imperio comercial. Una tormenta invisible se gestaba en los cielos. Los edomitas, ensoberbecidos por generaciones de prosperidad, ignoraban que sus días estaban contados en el libro del Altísimo. La tierra de Edom palpitaba con una vitalidad aparentemente eterna. Sus caravanas serpenteaban por las rutas comerciales que conectaban África con Asia, transportando especias, metales preciosos y sedas exóticas. Las ciudades de Temán y Bosra bullían de actividad mercantil, mientras Petra, la ciudad rosa tallada en roca viva, se alzaba como testimonio imperecedero del ingenio humano. Sin embargo, en medio de esta efervescencia material, los corazones edomitas se habían endurecido contra sus hermanos israelitas. La antigua rivalidad que se remontaba a los gemelos en el vientre de Rebeca había fermentado hasta convertirse en un odio virulento que contaminaría generaciones enteras. Los príncipes de Edom contemplaban desde sus torres de marfil el sufrimiento de Judá con una satisfacción perversa. Cuando los ejércitos caldeos sitiaron Jerusalén, cuando las murallas del templo se desplomaron entre llamas y lamentos, los edomitas no solo permanecieron impasibles, sino que se regocijaron abiertamente en la desgracia ajena. Peor aún, cuando los refugiados judíos huían desesperados hacia el sur buscando santuario, los guerreros edomitas los interceptaban en los desfiladeros, entregándolos atados a sus perseguidores babilónicos. Esta traición fraternal clamaba al cielo por venganza, y el Omnipotente no permanecería silencioso ante tan flagrante violación de los lazos de sangre. En este contexto de crisis y apostasía, el Señor eligió a Abdías como su portavoz. No se trataba de un profeta cortesano ni de un visionario de renombre, sino de un hombre cuya humildad contrastaba dramáticamente con la arrogancia de aquellos contra quienes profetizaría. La revelación llegó como un torrente impetuoso que inundó la conciencia del profeta. En un éxtasis sobrenatural, Abdías contempló el futuro de Edom desplegándose ante sus ojos con una claridad que traspasaba los velos del tiempo. Las imágenes se sucedían como relámpagos, fortalezas desmoronándose, comerciantes huyendo en pánico, príncipes despojados de sus coronas. «Escuchad la palabra del Eterno contra Edom», proclamó Abdías con una voz que resonaba con autoridad celestial. «He aquí que un emisario ha sido enviado entre las naciones. Levantaos y subamos contra ella en batalla. Pequeña te he hecho entre las gentes, muy menospreciada eres». La profecía se desarrollaba con una precisión quirúrgica, diseccionando la psicología del orgullo edomita. Abdías describía cómo los descendientes de Esaú se habían refugiado en la supuesta inexpugnabilidad de sus refugios montañosos, creyendo que su posición geográfica privilegiada los convertía en inalcanzables.
La soberbia de tu corazón te ha engañado, continuó Abdías con una intensidad que hacía temblar el aire circundante. Tú que moras en las hendiduras de la peña, cuya habitación es sublime, que dices en tu corazón: ¿quién me derribará? ¿A tierra? Aunque te eleves como águila, y aunque entre las estrellas pongas tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Las palabras del profeta desentrañaban el núcleo mismo de la arrogancia edomita. Durante siglos, los habitantes de Seir habían desarrollado una mentalidad de invulnerabilidad basada en la geografía aparentemente inexpugnable de su territorio. Sus ciudades, excavadas en acantilados escarpados y protegidas por desfiladeros naturales, parecían desafiar cualquier intento de conquista militar. Esta confianza geográfica había evolucionado hacia una arrogancia espiritual que los cegaba ante su propia mortalidad. Los consejos de ancianos edomitas se reunían en cámaras subterráneas talladas en la roca viva, deliberando sobre asuntos de Estado con la convicción de que su civilización perduraría eternamente. Sus archivos genealógicos se remontaban a Esaú mismo, y esta antigüedad dinástica alimentaba su sensación de superioridad sobre las naciones vecinas. Pero Abdías había contemplado en su visión profética la verdadera naturaleza de esta supuesta fortaleza. Lo que los edomitas consideraban su mayor ventaja se convertiría en su trampa mortal. Los mismos desfiladeros que habían protegido sus ciudades se transformarían en callejones sin salida cuando llegaran los ejércitos invasores. Las rutas comerciales que habían enriquecido sus arcas se volverían senderos de huida para refugiados desesperados. La revelación se intensificaba mientras Abdías describía los detalles específicos de la calamidad venidera. En su éxtasis profético, el vidente contemplaba escenas de desolación que se desarrollarían en los años futuros con una precisión aterradora. Veía a los mercaderes edomitas, antaño prósperos y altivos, huyendo con lo poco que podían, cargar en sus espaldas. Sus almacenes repletos de mercancías exóticas serían saqueados por hordas extranjeras que no conocían el temor ni la piedad. Cómo fueron escudriñadas las cosas de Esaú, sus tesoros escondidos fueron buscados. Y exclamó el profeta, su voz cargada de una tristeza que trascendía la mera satisfacción por el cumplimiento de la justicia. Hasta la frontera te hicieron llegar todos los varones de tu confederación. Te han engañado y prevalecido contra ti los que estaban en paz contigo. Los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti. No hay en ello entendimiento. Esta dimensión de la profecía revelaba una ironía cósmica particularmente amarga. Edom, que había forjado alianzas políticas y comerciales con múltiples naciones para asegurar su prosperidad, sería traicionado precisamente por aquellos en quienes había depositado su confianza. Los tratados que consideraban garantías de seguridad se convertirían en instrumentos de su destrucción. Los diplomáticos edomitas, famosos por su astucia en las negociaciones internacionales, descubrirían que habían sido superados en su propio juego. Las naciones que habían compartido sus banquetes y celebrado sus festivales se volverían contra ellos cuando percibieran la debilidad de su posición. No habría honor entre ladrones, ni lealtad entre oportunistas. Abdías continuó desvelando los estratos más profundos del juicio divino. No haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Esaú, y tus valientes, oh Temán, serán quebrantados, porque todo hombre será cortado del monte de Esaú por el estrago. Esta proclamación golpeaba en el corazón mismo de la identidad cultural edomita. Temán había desarrollado una reputación internacional como centro de sabiduría y conocimiento.
Sus escuelas filosóficas atraían estudiantes de regiones distantes, y sus consejeros eran solicitados por cortes extranjeras para resolver disputas complejas. La sabiduría temanita se había convertido en un sinónimo de excelencia intelectual en todo el Oriente Medio. Sin embargo, toda esta acumulación de conocimiento y experiencia resultaría inútil cuando llegara el momento del juicio. Los sabios que habían desentrañado los misterios de las estrellas y calculado los ciclos de las cosechas se encontrarían impotentes ante la furia del Omnipotente. Sus bibliotecas serían pasto de las llamas y sus academias se convertirían en ruinas habitadas únicamente por chacales y búhos. Los guerreros de Edom, célebres por su destreza marcial y su valentía en combate, también sucumbirían ante fuerzas que trascendían la mera capacidad militar humana. Generaciones de veteranos habían perfeccionado las artes de la guerra en las escarpadas montañas de Seir, desarrollando tácticas especializadas para la lucha en terreno montañoso. Sus armas estaban forjadas con los mejores metales, y sus estrategias habían sido probadas en innumerables conflictos fronterizos. No obstante, cuando llegara la hora señalada por el Altísimo, toda esta experiencia bélica se desplomaría como castillos de arena ante la marea. Los arcos más poderosos se quebrarían, las espadas más afiladas se mellarían, y los corazones más valientes se llenarían de terror. La confianza en la fuerza humana revelaría su naturaleza ilusoria frente al poder que mueve las constelaciones y dirige el curso de la historia. El núcleo ardiente de la profecía de Abdías se concentraba ahora en la revelación de los crímenes específicos que habían sellado el destino de Edom. No se trataba meramente de una rivalidad ancestral entre pueblos hermanos, sino de una traición que había violado los códigos más sagrados de la hermandad humana. Las visiones del profeta se intensificaron hasta alcanzar una claridad cristalina que exponía cada detalle de la infamia edomita. Por la injuria a tu hermano Jacob, te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre, proclamó Abdías, su voz resonando con la autoridad de quien habla en nombre del Tribunal Supremo del Universo. El día que, estando tú delante, llevaban extraños cautivos su ejército, y extranjeros entraban por sus puertas y echaban suertes sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos. Estas palabras desvelaban la dimensión más siniestra de la participación edomita en la catástrofe de Judá. Cuando los ejércitos caldeos rodearon Jerusalén como lobos hambrientos, cuando las torres de David se tambalearon bajo el impacto de las máquinas de guerra babilónicas, los descendientes de Esaú no permanecieron neutrales como observadores distantes. En lugar de ello, se convirtieron en cómplices activos de la destrucción, celebrando cada brecha abierta en las murallas sagradas. Los centinelas edomitas habían establecido puestos de observación en las colinas circundantes, desde donde contemplaban el sitio de Jerusalén con una mezcla perversa de fascinación y regocijo. Sus señales de humo comunicaban a los comandantes babilónicos los movimientos de las tropas judías, traicionando los secretos defensivos que sus espías habían infiltrado en la ciudad sitiada. Pero la colaboración edomita trascendía la mera inteligencia militar, cuando los refugiados judíos, desesperados por escapar del holocausto que consumía su capital, emprendían la huida hacia el sur por los senderos montañosos, encontraban en los pasos fronterizos no la misericordia de hermanos distantes, sino la crueldad despiadada de verdugos implacables. No debiste haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio, continuó Abdías, cada palabra cargada de una indignación que emanaba del trono celestial. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día de su perdición, ni haber hablado arrogantemente en el día de la angustia.
Las escenas que se desarrollaban en la visión profética revelaban actos de sadismo que desafiaban la comprensión humana. Los guerreros edomitas no se limitaban a capturar a los fugitivos judíos, los sometían a humillaciones públicas, burlándose de su fe y profanando los objetos sagrados que llevaban consigo. Ancianos venerables eran forzados a caminar encadenados bajo el sol abrasador del desierto, mientras mujeres embarazadas y niños indefensos eran separados de sus familias y vendidos como esclavos a mercaderes extranjeros. La perversidad alcanzaba su clímax cuando los edomitas establecían ferias de cautivos en las encrucijadas comerciales, donde los supervivientes de Jerusalén eran exhibidos como trofeos de guerra. Los mismos mercados que antaño habían comerciado con especias y metales preciosos se transformaron en bazares de miseria humana, donde el precio de un hijo de Abraham se tasaba en monedas de plata. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento, prosiguió la acusación divina a través de la voz del profeta. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebrantamiento, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Esta revelación exponía la dimensión económica de la traición edomita. No contentos con participar en la destrucción política y militar de Judá, los descendientes de Esaú habían aprovechado la catástrofe para enriquecerse mediante el pillaje sistemático de los bienes abandonados. Sus caravanas regresaban cargadas con los tesoros del templo, las joyas de las familias nobles judías y los instrumentos sagrados que habían sido profanados y convertidos en mercancías. Los almacenes de Petra y Temán se llenaron con el botín arrancado de las casas en llamas de Jerusalén. Candelabros de oro que habían iluminado las oraciones vespertinas en hogares piadosos ahora decoraban los palacios edomitas. Manuscritos sagrados que contenían siglos de sabiduría espiritual eran desechados como basura, mientras sus cubiertas ornamentadas eran despojadas de sus metales preciosos. Pero el Altísimo había contemplado cada uno de estos crímenes desde su trono eterno, y su memoria perfecta había registrado cada lágrima derramada, cada grito de auxilio ignorado, cada acto de crueldad perpetrado contra sus elegidos. La justicia divina, aunque se demorara en manifestarse según los cálculos humanos, operaba según principios inexorables que ninguna astucia terrena podría evadir. Porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones, declaró Abdías con una solemnidad que hizo palidecer el sol del mediodía. Como tú hiciste se hará contigo, tu galardón volverá sobre tu cabeza. Esta proclamación de la lex talionis cósmica resonó a través de los siglos como un eco de trueno en las montañas eternas. La justicia retributiva del Omnipotente no operaba según los caprichos del azar o las fluctuaciones de la fortuna política, sino conforme a una matemática moral que equilibraba cada acción con su consecuencia correspondiente. Los mismos desfiladeros donde los edomitas habían tendido emboscadas a los refugiados judíos se convertirían en trampas mortales para sus propios descendientes. Las rutas comerciales que habían enriquecido con el botín de Jerusalén se transformarían en senderos de éxodo para caravanas de supervivientes edomitas despojados de todo. Los mercados donde habían vendido a los hijos de Jacob como esclavos presenciarían la subasta de sus propias familias por conquistadores extranjeros. La precisión quirúrgica de esta justicia divina se manifestaría en detalles que revelaban una inteligencia que penetraba hasta las motivaciones más secretas del corazón humano. Cada edomita que había participado en el saqueo del templo experimentaría la profanación de sus propios santuarios. Cada guerrero que había separado familias judías vería dispersados a sus propios hijos por los vientos del destierro. Sin embargo,
La visión de Abdías no culminaba en las tinieblas de la destrucción, sino que se elevaba hacia horizontes luminosos, donde la misericordia divina brillaba con esplendor renovado. Después de contemplar el juicio inexorable que se abatiría sobre Edom, el profeta dirigió su mirada hacia el amanecer de una nueva era para los descendientes de Jacob. Mas en el monte de Sión habrá liberación y será santidad, proclamó Abdías, su voz transformándose de instrumento, de juicio en heraldo de esperanza, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. Estas palabras resonaban con la autoridad de quien había contemplado el plan eterno del Altísimo desplegándose a través de los siglos venideros. La restauración que se avecinaba trascendía la mera recuperación territorial o el resurgimiento político. Abdías había contemplado en su éxtasis profético una renovación espiritual que alcanzaría las fibras más íntimas del alma nacional israelita. El pueblo que había sido dispersado como ovejas sin pastor se reagruparía bajo la sombra protectora del Omnipotente, redescubriendo su identidad como portadores de la luz divina entre las naciones. Las tierras que habían sido profanadas por la ocupación extranjera recuperarían su santidad original. Los campos que habían sido regados con lágrimas de cautivos florecerían nuevamente con las bendiciones del cielo. Las ciudades que habían resonado con lamentos de viudas y huérfanos volverían a llenarse con el júbilo de familias reunidas y corazones restaurados. Y la casa de Jacob será fuego, y la casa de José llama, continuó el vidente, contemplando cómo el poder espiritual de Israel resurgente se manifestaría de manera sobrenatural. Y la casa de Esaú estopa, y los quemarán y los consumirán, ni aun reliquia quedará de la casa de Esaú, porque Jehová lo ha dicho. Esta imagen del fuego purificador revelaba una dimensión cósmica del conflicto entre las dos descendencias. No se trataba simplemente de una guerra entre naciones vecinas, sino de una confrontación entre principios espirituales fundamentales que habían estado en tensión desde el momento mismo de la concepción de los gemelos en el vientre de Rebeca. Jacob representaba la sumisión humilde a la voluntad divina, la disposición a luchar con Dios hasta recibir su bendición, la transformación del carácter a través del sufrimiento redentor. Esaú encarnaba la confianza en la fuerza natural, la satisfacción de los apetitos inmediatos, la búsqueda de la gloria terrenal sin referencia a los valores eternos. El triunfo de la casa de Jacob sobre la casa de Esaú simbolizaba, por tanto, la victoria definitiva del espíritu sobre la carne, de la eternidad sobre el tiempo, de la humildad sobre la soberbia. Esta victoria no se lograría mediante la superioridad militar o la astucia política, sino a través de la intervención directa del Altísimo en favor de aquellos que habían sido fieles a su pacto a pesar de todas las adversidades. Los siglos posteriores a la profecía de Abdías confirmaron con precisión matemática cada una de sus predicciones. Edom, que había parecido tan formidable en su apogeo, se desvaneció gradualmente del escenario histórico como niebla matutina ante los rayos del sol. Sus ciudades fueron abandonadas, sus rutas comerciales cayeron en desuso y su mismo nombre se convirtió en sinónimo de desolación. La majestuosa Petra, antaño joya arquitectónica del mundo antiguo, quedó reducida a un museo de piedra donde solo el viento susurraba entre las columnatas vacías. Las escuelas de sabiduría de Temán se convirtieron en guaridas de chacales, y los palacios de los príncipes edomitas se desmoronaron hasta convertirse en montículos de escombros que los arqueólogos del futuro excavarían con asombro. Mientras tanto, Israel, a pesar de haber experimentado dispersiones y persecuciones que habrían aniquilado cualquier otra nación, preservó milagrosamente su identidad espiritual
a través de los milenios. Como un río subterráneo que fluye, invisible durante siglos, antes de emerger nuevamente a la superficie, la corriente vital del pueblo elegido mantuvo su fuerza intacta hasta el momento profético de su restauración nacional. La profecía de Abdías resuena en los tiempos contemporáneos con una relevancia que trasciende las limitaciones culturales y temporales. En una época donde la arrogancia tecnológica y el materialismo desenfrenado caracterizan amplios sectores de la civilización global, las advertencias del vidente silencioso contra la soberbia humana adquieren una urgencia renovada. Las naciones modernas que se vanaglorian de su poderío militar, sus riquezas materiales o sus logros científicos, mientras permanecen ciegas a las dimensiones espirituales de la existencia, pueden reconocer en el espejo de Edom su propio reflejo. La historia registra innumerables imperios que parecían indestructibles en su momento de gloria, solo para desaparecer sin dejar más rastro que ruinas medio sepultadas en el polvo del olvido. La lección fundamental que emerge de la profecía de Abdías trasciende las particularidades históricas para revelar principios eternos sobre la naturaleza de la justicia divina y las consecuencias inevitables de las decisiones morales. El mensaje del profeta proclama que ninguna injusticia permanece impune para siempre, que ninguna opresión escapa al escrutinio del Tribunal Supremo del Universo. Simultáneamente, la restauración prometida a Israel simboliza la esperanza universal de redención para todos aquellos que, habiendo experimentado el sufrimiento y la humillación, mantienen su fe en la justicia final del Creador. La historia de Jacob Israel se convierte así en paradigma de la experiencia humana universal. La lucha entre la luz y las tinieblas, la fe y la desesperanza, la humildad y la soberbia. El legado de Abdías, el vidente silencioso cuya voz apenas susurra en el canon profético, reverbera a través de los siglos como recordatorio perpetuo de que la justicia divina opera según calendarios que trascienden los cálculos humanos. Su breve testimonio encierra verdades que las bibliotecas enteras no logran agotar, demostrando que la profundidad de un mensaje no se mide por su extensión, sino por la eternidad de sus implicaciones. En un mundo fracturado por divisiones nacionales, raciales y religiosas, la profecía de Abdías ofrece tanto advertencia como esperanza. Advierte contra la tentación de regocijarse en el sufrimiento ajeno, recordando que la compasión hacia los vulnerables constituye el fundamento de toda civilización genuina. Simultáneamente, ofrece esperanza a los oprimidos, asegurando que su clamor no queda sin respuesta en los tribunales celestiales. La transformación del corazón humano, desde la crueldad fraternal hacia la compasión universal, permanece como el desafío central que la profecía de Abdías presenta a cada generación. Solo cuando los descendientes espirituales de Esaú aprendan a ver en los hijos de Jacob no rivales a eliminar sino hermanos, a proteger, se cumplirá la visión final del profeta. Y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Esaú, y el reino será de Jehová.